Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este tutorial donde vamos a aprender a pintar un cuadro de margaritas muy bonito. Voy a empezar marcando el fondo, pintándolo con unos colores muy vivos y muy alegres. Voy a utilizar tres colores, un ocre, un naranja brillante y un blanco. Voy a poner los colores sobre el lienzo y voy a utilizar un pincel plano para empezar a manchar ese fondo. Empiezo con el color ocre. Primero utilizo el ocre y vamos a hacer este fondo de forma ordenada, porque si mezcláramos todos los colores a la vez se nos vería al final un solo color y queremos que cada color tenga vida propia. Primero empiezo con el ocre, como os he dicho, después empiezo a mezclar el naranja con el ocre. Cuando ya veo que los colores están más o menos integrados, pero no del todo mezclados, voy a limpiar el pincel con un papel absorbente quitándole el exceso de pintura y empiezo a mezclar e integrar el blanco. Ahora que tengo los colores sobre el lienzo, lo que voy a hacer para acabar de integrar uno con otro es utilizar un pincel de cerda muy dura y voy a dar golpecitos sobre el bastidor para que se acaben de mezclar, pero que cada color tenga su tonalidad, que estén vivos los colores y que se diferencie el ocre del naranja y del blanco. Voy a empezar a pintar las flores y empiezo utilizando dos verdes y un blanco y un pincel de lengua de gato. Lo primero que voy a hacer es marcar dónde va a estar cada una de las primeras flores que voy a hacer, pero en principio no me voy a detener en los detalles, solo voy a marcar la posición de cada una de las flores. Vamos a intentar ser precisos a la hora de marcar dónde van a estar las primeras flores. ¿Cómo tenemos que poner el pincel sobre el bastidor para conseguir que los pétalos nos queden bien? Pues de esta forma. Vamos a, de una manera muy suave, pintar solo con la punta del pincel. Como este pincel es un pincel de lengua de gato y tiene los cantos redondeados, me ayuda muchísimo a definir cada una de las pinceladas que doy. Y por supuesto tenemos que trabajar mucho el tema del color. Fijaros que los pétalos que están más atrás son más oscuros y los que están más hacia afuera son más claritos. Ahora que tengo las flores situadas, no están acabadas del todo. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta flor. Cuando vemos que una flor necesita todavía más definición y que tenemos que trabajar todavía un poquito más los pétalos, vamos a hacerlo de esta manera. He cambiado de pincel, ahora tengo un pincel de filetear fino y alargado de 3 ceros. Y voy a empezar a trabajar los pétalos por separado. Aunque antes me habéis visto que cada uno de los pétalos tenía un color, el color no deja de ser liso de principio a fin del pétalo. Así que ahora lo que voy a hacer es darle luz y sombra a un solo pétalo, a cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, un pétalo puede tener la parte más exterior más luminosa y la parte central un poco más oscura, así que voy a empezar a trabajarlos de esta manera, siempre utilizando la técnica de húmedo sobre húmedo, ya que estamos trabajando con acrílico y se seca muy rápido, así que vamos a intentar que la pintura esté todo el tiempo húmeda para poder integrar muy bien los colores. Si por ejemplo un pétalo está sobre otro, la parte de abajo del pétalo, el que está justo debajo, tenemos que oscurecerlo para que se distinga el que está en la parte más exterior. Y vamos a ir trabajando los pétalos así, uno a uno.
Cuando he terminado de pintar los pétalos, lo que hago es trabajar la parte central de la flor. Voy a empezar utilizando un color marrón chocolate oscuro. Marco todo el centro con ese color y os recomiendo que no sea muy redondo el centro y que no todas las flores sean iguales. Una vez tengo ese marrón chocolate, voy a utilizar un amarillo brillante para darle un poco de luz en este caso y en esta flor en la parte derecha superior. A medida que voy llegando a la parte inferior izquierda, lo que hago es hacer que el amarillo se vaya mezclando un poquito con el marrón chocolate y después en la parte más luminosa, en la parte derecha superior, añado un poquito de blanco y a medida que voy bajando hacia la izquierda hago que el blanco vaya perdiendo intensidad y de esta forma le voy a dar un montón de volumen a esa parte central de la flor. Y ahora lo que voy a hacer es sombrear la flor y cada una de las flores. Voy a empezar por esta. Utilizo el pincel fino de filetear para acercarme lo máximo posible a los pétalos en la parte de abajo. Todas las sombras van a estar más oscuras justo debajo de la flor y a medida que me voy alejando de la flor se va perdiendo esa intensidad. Y lo que hago es utilizar un pincel limpio y seco para ir difuminando ese color y que se vaya perdiendo con el fondo. El resultado de ese sombreado en la flor es este, un marrón oscuro intenso justo debajo de la flor y después se va perdiendo y se va integrando con el fondo y voy a hacer lo mismo con todas las flores. Cuando termino de sombrearlas voy a volver a utilizar el naranja brillante y un poco de blanco para dar intensidad en el color al fondo en algunas zonas por si me ha quedado un poco oscuro. Así que vuelvo a darle vida y fuerza a ese fondo, ya que una vez vaya con el siguiente paso de este cuadro, ese fondo no lo voy a poder tocar. Ahora voy a hacer más flores porque este cuadro va a estar totalmente lleno de flores y voy a volver a utilizar los mismos verdes que he utilizado antes. Lo que pasa que ahora los verdes van a ser más claros. Vamos a tener 3 planos de flores. Primero, las flores que he hecho atrás, la que habéis visto hasta ahora. Ahora voy a hacer un segundo plano y un tercer plano de flores. En el segundo plano el verde es un poquito más claro. Voy a trabajar las flores de la misma forma que habéis visto las primeras. Empiezo primero situando dónde van a estar cada una de ellas y después dándole diferente intensidad a los pétalos y a cada una de las flores. Cuando acabo este plano de, digamos, segundo plano de las flores, voy a un tercer plano donde voy a aclarar más las flores utilizando más blanco. A medida que las flores están más cerca de mí, utilizo más intensidad de blanco para que se acerquen y nos den profundidad. Estas flores pisan un poco a las flores que he hecho al principio. Eso precisamente le va a dar un toque especial al cuadro. No voy a ocupar todo el fondo. Hay partes del fondo que van a quedar libres, pero sin embargo sí que voy a pintar flores al lado o justamente encima en uno de los lados de las flores que he pintado al principio. Eso va a hacer que el cuadro quede mucho más bonito.
Cuando acabo de pintar las flores voy a hacer el centro de cada una de ellas y como os he dicho antes, no vamos a hacer todos los centros iguales ni que sean perfectamente redondos. Un centro de la flor tiene la intensidad de la luz más a la derecha y arriba y el otro tal vez lo tiene abajo a la izquierda. O sea, no vamos a hacerlos todos iguales para que no se vean una fotocopia una flor de otra, sino que cada una tenga su propia vida y su propia luz. Las flores que están más hacia afuera, que están más blancas, que tienen más luz, la parte central tiene más blanco que las que he pintado más al fondo. De esta manera vamos a conseguir todavía mucha más profundidad en el cuadro. Trabajando las flores de esta forma conseguimos hacer un cuadro verdaderamente precioso, súper bonito y con mucha personalidad. A mí la verdad es que me encanta cómo queda. Podemos hacerlas en el color que más nos guste. Hemos llegado al final del tutorial, espero que os haya gustado un montón. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.